Pero, hasta ahora No, 9:30. sí está grabando en este momento. Hola. Ah, profe, es que a nosotros, pues a mí no me parecía que estuvieras grabando. No parece que está grabando. Lo que pasa es que yo la grabo de otra forma. Ah, ya. O sea, no la grabo con Google Meet, sino que la grabo con otro software. Bueno, pero muchas gracias, pues, ahí por la aclaración. Bueno, vamos a seguir entonces con el proceso. Partíamos entonces de estos tres ejercicios que estamos compartiendo acá. ¿Cierto? Partíamos de estos tres ejercicios y vamos a seguir entonces, recuerden que estos tres ejercicios son para el taller. Vamos a seguir entonces con este cuarto ejercicio. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente forma. Yo les voy a plantear, me voy a poner de acuerdo con ustedes en una fórmula. La idea es que ustedes entiendan de dónde surge dicha fórmula y que ya el proceso de la respuesta ya lo obtengan ustedes a través de un despeje. Vamos a ver de qué se trata. El cuarto ejercicio, por favor, perdón, sí, el cuarto, por favor lo lee el compañero John Jairo. Profe, ¿el qué? ¿El qué? El Qué pena. cuarto, El cuarto. a un Le da estanque, duro. a un estanque, A un estanque que hasta el 64% de su capacidad con agua se le saca 70 litros de este líquido y queda con su nivel hasta la mitad. ¿Cuántos litros de agua quedan en el estanque? ajá, entonces van a tratar ustedes en este momento de plantear una ecuación o un proceso para determinar entonces esa capacidad de agua que queda en dicho estanque. Ahorita entonces, seguido nos vamos a poner de acuerdo en dicho proceso. Ya hemos hecho pues un proceso casi ya de una hora, de más de una hora. Ya para finalizar, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos de acuerdo en la forma como vamos a solucionar dicho ejercicio. Entonces ustedes van a hacer como un proceso para tratar de solucionarlo y ahorita nos ponemos de acuerdo con la explicación que yo también les voy a dar al respecto. Bueno, ahorita sí, por favor, entonces quiero comenzar a escuchar ideas de ustedes, cómo consideran que se resuelve
dicho ejercicio. ¿Cómo lo harían? A ver. Profe, pues yo pienso que, ay, yo no sé, pues de pronto multiplicando 64% por 70, ¿no? Bueno, Yo, a ver, yo creo que cuéntame. el 64% como tal es el 100% de la capacidad, o sea, el 100% No, el 64% es lo que hay, ¿cierto? De la capacidad. Hace 64% de la capacidad, se le quita 70 litros y queda la mitad de la capacidad. ¿Será que entonces sería una resta o qué? Allí debe haber una resta porque al 64% que hay de la capacidad se le quita 70 litros y queda la mitad de la capacidad, porque allí dice la mitad del nivel, o sea, la mitad de la capacidad. Profe, o sea que el 64% equivale a 140 litros. Vamos a Porque si se mirar. le quitó 70 y quedó la mitad, entonces eran 140 litros lo que había, ¿no? No. Vamos a determinar enseguida cuál entonces sería esa Profe, yo de capacidad. pronto tengo una solución. A ver, ¿cómo sería, John Jairo? Si el estanque se le saca 70 litros, Sí, eh, son 64 no, que están llenos, ¿cierto? no está lleno. Tiene el 64% de su capacidad. Lleno. Ajá, 64% de su capacidad. A ese Y se le sacan 64% 70 litros. se le sacan 70 y luego de sacarle los 70 queda con la mitad de la capacidad. Queda con la mitad de la capacidad, o sea, al 50%. No, queda con el 50%, queda, después de sacar el Sí, 70. señor. Sí. O sea que lo que se le sacó fue el 14%. Sí, se le sacó el ¿Sí me hago 14%, entender? claro está, sí. 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 Se le sacó el 14% de la capacidad y lo que se le sacó fue ¿cuánto? ¿Cuánto? O sea que el Igual a 70 14% equivale a los 70 litros. Eso, por ahí vamos bien. Entonces Sí, el 14, exacto. muy bien, el 14% de la capacidad, vamos muy bien, corresponde a 70. Entonces la pregunta es, si 14% de esa capacidad corresponde a 70 litros, entonces ¿cuál es el 100% de la capacidad? Pueden hacerlo ustedes nuevamente utilizando una regla de 3 simple. Entonces vuelvo a repetir, si ese 14 corresponde al 70 litros, entonces el 100% de la capacidad, ¿a cuántos litros corresponde? 14. 70. Profe, Sí, cuéntame. no entendemos ese 14% de dónde salió. ¿Me repite, por favor? Ya ahorita les voy a explicar con mucho gusto, voy a explicarles en la pizarra, ¿listo? Ok, gracias. Mucho gusto. Entonces vamos muy bien como lo mencionan. Profe, entonces se supone Sí, que es, cuéntame. profe, 100% serían 500 litros. Bueno, entonces has llegado al 100%. Sí, exacto. El 100% entonces serían 500. Ahora la pregunta que nos hacen en el ejercicio es, ¿cuántos litros de agua quedan en el estanque? Si el 100%, Si ahí mismo dice que a 250 litros, ahí mismo dice que queda con la mitad. excelente, excelente, muy bien. Entonces quedarían en el estanque, como queda en la mitad de su nivel, quedarían 250. Entonces voy a colocar en la pizarra cuál sería entonces el proceso, para que lo entendamos. Entonces tenemos un estanque, ¿cierto? Que si bien está al 100% de su capacidad, sería totalmente lleno. Recordemos que cuando hablamos de capacidad, estamos hablando es de litros.
la unidad de capacidad son los litros. Y se habla de que está con toda su capacidad cuando está al 100%. Pero acá en el ejercicio no está al 100%, sino que está por acá debajito, está al 64% de su capacidad. A ese 64% de su capacidad, y vamos a llamar a X la capacidad. Capacidad del estanque. Capacidad total más bien, para que sea más claro. Entonces, capacidad total del estanque. Entonces, ¿cómo hago para pasar ese 64% a decimal? Entonces recuerde que para pasar ese 64% a decimal lo divido entre el 100% y me da 0,64. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, si al 64% de la capacidad total le quito 70 litros, dice que eso es igual, queda después de sacarle los 70 litros, queda en la mitad del nivel, o sea, en la mitad de la misma capacidad total, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos falta es decir, vamos a reunir términos semejantes. Cuando hablamos de términos semejantes, este punto 64 está acompañado con una X, este punto 5 también está acompañado con una X, y este número es un número real, un entero negativo. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a reunir términos semejantes. Tenemos 0,64x. Este punto 5 que está sumando pasa al otro lado del igual como. Restando menos 0,5x. ¿Y esto es igual a qué? Este menos 70 al pasar al otro lado del igual pasa con más 70. Entonces, ¿de dónde surge ese 14%? De la resta de lo que había inicialmente menos lo que quedó luego de quitar 70 litros. Entonces, 0,64 que es en sí el 64% menos 0,5 que es en sí el 50% nos da 0,14x que corresponde a 70. Ahora, ¿cómo los compañeros John Jairo y la compañera Laura determinaron que era igual a 500, que la capacidad total que le hemos llamado X es igual a 500? Simplemente ellos mencionaron, hicieron una regla de 3, ¿cierto? Multiplicaron 14% por 70, mencionaron lo siguiente: si 14% corresponde a 70, el 100% a qué valor corresponde, que es lo mismo que vamos a hacer acá, 70 por 0.14, que sería lo mismo. 70 por 0.14 al hacer el proceso nos da 500, pero como la pregunta puntual es cuál es la cantidad de litros que quedan en el estanque, y el ejercicio muy claramente lo dice que queda en la mitad de su nivel. Entonces, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál es la mitad? De la mitad de el nivel, entonces sería igual a 250 litros los que quedan allí. Ahora usted dirá, si será verdad, ¿cómo hacemos para comprobar dicha respuesta? Entonces, como el valor que nos dio es 500, como esta X equivale a 500, ¿cómo hacemos para comprobarlo? Simplemente usted reemplaza el 500 en la X y el valor de la izquierda nos debe dar el igual al valor de la derecha. Vea, 0,64 por la X que vale 500 menos 0,5 por la X que vale ¿cuánto? 500. Al hacer esa multiplicación nos debe dar igual a 70. Entonces, si usted multiplica 0,64 por 500, ¿cuánto les da? 320
menos 0.5 por 500, ¿cuánto da? 250. Eso debe dar igual a 70. 320 menos 250 es 70, igual a 70. Como se cumple la igualdad, 70 igual a 70, significa que X, la capacidad total, sí es 500 y que la mitad de su capacidad es igual a 250. Y así entonces sería el proceso para llegar a la respuesta. ¿Entendido este proceso o de pronto tienen alguna duda hasta el momento? Entendido. Sí, lo entendí. Ah, bueno. Sí, yo entendí bien también. Bueno, muy bien. Los demás compañeros entendimos el proceso. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces Están mudos. quedamos pendientes ya de hacer el reemplazo de dicho ejercicio. Entonces, sí, vamos a No hacer. me Sí, puedes cuéntame. ejercicio más fácil, por favor. Pues desde más lejos para poderlo ver todo. No le entendí esa Por favor. parte de Jennifer. Profe, si que lo ponga el pueden proceso dejar. un poquito más reducido para poder Con verlo. mucho gusto, claro está. Sí, claro. Ya mismo lo coloco. Sí, claro. Ahí está bien, Jennifer. Profe, igual. Sí, bueno. Sí, profe, que gracias. Gracias, caballero. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tomar la asistencia? Pues yo la voy a tener en cuenta pues la lista de los estudiantes más los que me mencionaron que estaban compartiendo el espacio allí con otra compañera. También entonces los vamos a tener en cuenta para la asistencia del día de hoy. ¿Qué es lo que me falta? Entonces, vamos a reemplazar este punto por otro, ¿cierto? Que tenga un proceso similar. Pero eso ya se los mando en esta semana para que ya el martes ustedes de pronto si tienen alguna duda sobre el ejercicio que hoy les voy a mandar por reemplazo de este, entonces ustedes me lo comentan ya Dios mediante el próximo martes. Veo pues algunos compañeros que están tomando nota, entonces, o considero que algunos están tomando nota, no los puedo ver. Ya si los demás compañeros ya sabemos que hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias por toda su participación, por la paciencia y bueno, y por esa participación y por todo ese proceso pues que hemos hecho. Creo que nos ha ido medianamente bien hasta el momento. Gracias, profe. Sí. Sí, Gracias, profe. muy bien, con mucho gusto. Sí, profe. Gracias. Me dejan decir algo fuera de lo que no es de la clase, para muy breve. La profesora de introducción a la seguridad en el trabajo acaba de mandar el correo de cómo debemos diligenciar el formulario. ¿Listo? Ok, gracias. ¿El Jorge, formulario muchas o el gracias. normagrama? Por eso el formulario normagrama, listo. Jorge, muchas gracias, que esté muy bien. Listo, que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Ya, profe. Chao, que estén bien, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, baby.
excelente participación.